eh, adrenalina, y la adrenalina tiene que ser nebulizada. Para hacer con aerocámara es solamente salbutamol o bromuro y patropio. La adrenalina no, la adrenalina se usa con nebulización, con oxígeno, si no, no te sirve de nada. Y al término le haces una dosis de corticoide, que lo que más usamos es la dexametasona. Ahora, lo que nosotros podemos hacer también son dos rescates, ¿verdad? O sea, hacemos un rescate que te dura una hora, ¿verdad? Porque es cada 20 minutos, ¿verdad? Termina ese rescate, le evalúas otra vez al paciente, de cualquiera de ellos, ¿verdad? Le evalúas al paciente, mejoró, pero está todavía, o sea, estaba grave y ahora está moderado, por ejemplo, ¿verdad? Eh, le podés hacer otra vez otro rescate, pero obviamente ya sin corticoides, ¿verdad? El corticoide lo haces una vez nomás. Hasta dos rescates. Si con eso no mejora, internación, ¿verdad? Nosotros en la urgencia, pero eso ya es una cosa más de, obviamente, más de práctica, ¿verdad? Nosotros ya, por la práctica, ya sabemos quién va a mejorar y quién no va a mejorar, ¿verdad? Entonces, a veces llega al ingresar, ya le hacemos su rescate y mientras ya le Ra- preparamos para internación y ya indicamos otro rescate ya en internado, pero eso ya es una cuestión ya de experiencia, ¿verdad? Pero quiero que sepan hacer el rescate y en quiénes se hace y con qué se hace el rescate. Súper, gracias. Dale. Javier, ¿está todo bien? Todo claro, doctora. ¿Qué pasó? ¿Se cayó? ¿Le habrán terminado los megas? Sí, parece. Bueno, ahora quiero hablar. ¿Hasta acá está todo bien? Sí, Sí, se sí. entrecorta nada más, doctora. Ah, bueno. Quiero hablarles de la neumonía. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, esto sí es súper importante, ¿verdad? Que ustedes... De hecho, ahora nosotros vemos mucho menos neumonías que antes de las vacunas. O sea, le estoy hablando de hace 10 años atrás, más o menos, ¿verdad? Cuando no teníamos un porcentaje bueno de vacunación en niños menores de 5 años. Por eso que siempre todas las tasas de comorbilidades o morbimortalidad se hace hasta 5 años en las enfermedades más prevalentes, que son neumonía y las diarreas, ¿verdad? Recuerden ustedes que nosotros la vacunación hacemos 2 meses, 4, 6 meses, 1 año 6 y un refuerzo a los 4 años. Por eso que los niños que no son bien vacunados, la mortalidad es grande en estos niños menores de 5 años porque no están bien inmunizados. Esto, gracias a Dios, mejoró muchísimo realmente en nuestro país, ¿verdad? Mejoró mucho el país. O sea, nosotros tenemos mucho más vacunas que antes de uso obligatorio con que cuenta el ministerio. Y también se llega más, ¿verdad? Las vacunaciones llegan más a los distritos más lejanos, a las zonas más periféricas, por suerte llegan más. Obviamente siempre vemos, ¿verdad? Pero o si vemos menos complicaciones de las neumonías y menos mortalidad. Sigue habiendo, pero un poquito menos por lo menos, ¿verdad?
No se olviden nunca, ¿verdad? Los niños menores a 5 años padecen frecuentes infecciones respiratorias agudas, en mayoría de etiología viral y adquirida en la comunidad. Eso es algo que no se tienen que olvidar. Hasta 5 años y sobre todo hasta 3, en mayoría son de origen viral. Pasados los 5 años, en mayoría son de origen bacteriano o por gérmenes atípicos, pero eso no quiere decir que en un niño de 1 año mi neumonía no puede ser bacteriana. Por supuesto que sí, solamente estamos hablando nomás de lo que es más frecuente, ¿verdad? Cuando hablo de neumonía, hablo ya, ahí ya voy más abajo. Recuerdan ustedes todo nuestro sistema respiratorio, ¿verdad? La nariz, detrás, la faringe. Recuerden que está la laringe, bronquios, bronquiolos, y ahora ya estamos en el parénquima pulmonar, ¿verdad? Es una infección del tracto respiratorio inferior que afecta las vías aéreas y el parénquima, con una consolidación de los espacios alveolares. Entonces, esto es importante. Ya ustedes recuerdan los lóbulos pulmonares derecho e izquierdo, y esta neumonía, de acuerdo a qué parte de ese parénquima está afectado, puede ser de un solo lóbulo, de 2 lóbulos, o puede ser, por ejemplo, bilateral. Eso también puede ser bilateral. Y para que yo hable de una neumonía adquirida en la comunidad, yo tengo que tener un niño que no haya sido hospitalizado en los últimos 7 a 14 días. O sea, si este niño fue hospitalizado, por ejemplo, por una diarrea y hace 5 días fue dado de alta y después va a consultar en la urgencia por una tos, por una fiebre, se hace una radiografía o se la ausculta y tiene una neumonía, esa neumonía no va a ser adquirida en la comunidad porque hace 5 días fue dado de alta. Entonces, necesariamente ese niño no tuvo que haber estado en los últimos 7 días en el hospital. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Porque si no, no es adquirida en la comunidad. Fuente de contagio, ustedes ya saben cómo se contagia todas las patologías respiratorias, ¿verdad? Ya aprendimos de más en estos 2 años sobre eso. Esto es algo muy importante, los mecanismos de defensa contra las infecciones respiratorias. Las cilias, obviamente, es un mecanismo de defensa mecánico que moviliza en sentido proximal las secreciones mucosas que contienen gérmenes colonizantes, proximal. El reflejo tusígeno, yo necesito que ese niño tosa. La tos elimina el moco, es un mecanismo de defensa. No se usa antitusivo en niños, por favor. Menores de 2 años sí que está totalmente prohibido, no se utiliza. La tos, yo necesito que tosa ese niño. Es un mecanismo de defensa, por favor, no le corten la tos a estos niños. Y después, por supuesto, los factores inmunológicos como los macrófagos, las IgA secretoras. Ahora, yo puedo tener una neumonía viral o puedo tener una neumonía bacteriana. No, es que las neumonías son solamente bacterianas. Puede ser por virus, puede ser por hongos, puede ser por ambiental, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre cuando mi injuria es un virus? Estos virus destruyen las cilias, ¿verdad?, de la que estábamos hablando, alteran su código genético y disminuye así la efectividad de ese aclaramiento de esa capa, de esa mucosa. Entonces, al destruir esto, al alterar esto, el virus lo que produce es que favorece una invasión bacteriana secundaria. Una vez que haya una invasión bacteriana, estas bacterias se adhieren a esa mucosa respiratoria, ¿verdad?, previamente a que ingrese al alveolo. Cuando todos estos mecanismos de defensa fallan, la tos, las cilias, IgA, la parte inmunológica no tiene luego vacuna, etcétera, 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 entonces ahí empiezan a actuar estas bacterias.
Y por favor, los antitusivos, los expectorantes, los hipnóticos, humo de cigarrillo, etcétera, etcétera, disminuye el barrido ciliar. O sea, tu mecanismo de defensa tan importante está destruido. Vos mismo destruís tu efecto oxígeno y tu barrera ciliar cuando usas un antitusivo. No usen antitusivo en niños, mucho menos en menores de 2 años. Esto ya saben ustedes, los estadios por anatomía patológica. Esto me interesa, esto es muy importante. ¿Por qué puede estar causada una neumonía? Puede ser por bacterias, por virus, por hongos o por parásitos. Estos son los más frecuentes. También puede haber una neumonía secundaria, ¿verdad? Con un niño que no tuvo un sarampión, un niño que tuvo, por ejemplo, una varicela, puede tener una neumonía por estafilococos, por ejemplo. Recuerden que la varicela es una lesión en piel, se rascan, se lesiona la piel. Entonces, si ese niño tiene enzimas, es un inmunocomprometido, es un desnutrido, no tiene vacuna, etcétera, etcétera, entonces puede arrastrar el estáfilo y de su varicela pasar a una neumonía por estáfilo. Entonces, esto es muy importante. ¿Cuáles son los virus? ¿Cuáles son las bacterias? ¿Cuáles son los otros gérmenes? Y no se olviden que también los parásitos te pueden producir neumonía. Obviamente que esto también es algo importante, su estado nutricional, la virulencia del germen, qué tan bien vacunado estuvo el niño, el ambiente en donde vive, ¿verdad? Es muy importante eso. Los factores de riesgo, antecedentes de prematuridad, un niño desnutrido, un niño conocido asmático, cuando hay hacinamiento en las guarderías, por ejemplo, la contaminación ambiental, todos son factores de riesgo para que ese niño tenga neumonía. Y acá vamos, como siempre les digo, en pediatría nosotros todos hacemos por grupo etario, porque por eso que ustedes tienen que saber muy bien, ¿verdad? El grupo etario. No me voy a cansar de decirles que en todo menor de 5, mayor de 5 años es más frecuente los cuadros bacterianos. Las neumonías en los recién nacidos obviamente en mayoría son causados por gérmenes del canal del parto hasta los 3 meses, o también puede haber neumococo, haemófilo, estáfilo, enterobacterias. Y los virus. De 3 meses a 5 años, más frecuentemente los virus. Después puede haber neumococo, haemófilo, clamidia, estáfilo, etc. Mayor a 5 años, ya puedo tener neumococo, micoplasma, haemófilo, estáfilo, clamidia. Entonces, es la frecuencia. Yo no estoy diciendo que no existe una bacteria en una neumonía de 1 año. Es nada más la frecuencia. Esto es importante, los agentes etiológicos más frecuentes, los virus respiratorios, neumococo y micoplasma. Es lo que más nosotros vemos, ¿sí? Es lo que más vemos. Y últimamente, ¿verdad? Vemos también mucha complicación con derrame pleural en los niños de 2 a 5 años. Etcétera. Y acá también siempre les digo que en los niños pequeños, en mayoría, casi en todas las patologías, la sintomatología es más inespecífica que en los niños más grandes.
Esto va para los cuadros respiratorios, para las infecciones urinarias, para las neuroinfecciones como las meningitis y encefalitis. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir sintomatología inespecífica? Y que ese niño pequeño de meses o de un año puede tener fiebre, dolor de panza, vómito, inapetencia, irritabilidad. Esos son síntomas inespecíficos. ¿Y qué puede ser que tenga? Puede ser que tenga neumonía, puede ser que tenga infección urinaria, puede ser que tenga meningitis, puede ser que... A eso yo llamo síntomas inespecíficos. En la neumonía, estos niños pequeños también tienen síntomas inespecíficos. Se pueden presentar, ¿verdad? Con todo esto que estoy diciendo, ¿verdad? Ya si viene a la urgencia y tiene una retracción costal importante, cuando generalmente ya pasó 2, 3, 4, 5 días, obviamente es más claro tu panorama, pero si está empezando el cuadro, normalmente son con sintomatologías inespecíficas en los lactantes y en los niños pequeños. Eso nomás quiero acotar. Cuando el niño ya es más grande, ahí ya tiene la sintomatología clásica de una neumonía, como si a nosotros nos tomase. Por ejemplo, ya va a tener fiebre alta, con escalofríos, va a haber una afectación de su estado general. Y una cosa muy característica de la neumonía, sobre todo la neumonía causada por el neumococo, el Streptococcus pneumoniae, es que va acompañado de herpes labial, ¿verdad? Es una característica. También este niño más grande ya puede tener dolor torácico, de costado, el dolor pleural, y ya ausculto, ¿verdad? Crepitantes, hipoventilación y un soplo tubárico. Cuando escucho un soplo tubárico, yo tengo que saber que eso es sinónimo de condensación pulmonar. Entonces, esta es un poquito la diferencia de presentación clínica entre un niño pequeño y un niño grande. Cuando yo hablo de neumonía atípica, hablo de las virales o las causadas por micoplasma o clamidia, neumonía, etcétera, ¿verdad? Las virales ustedes ya saben que es más frecuente en los niños pequeños, hasta 5 años, sobre todo en los menores de 3 años, y se presenta como cualquier cuadro viral, ¿verdad? Rinorrea, un cuadro catarral, febrícula, fiebre, faringitis, conjuntivitis, bilateral, como cualquier otro virus, ¿verdad? Y las que son causadas por los gérmenes atípicos como el micoplasma o clamidia, se ve generalmente en niños mayores de 3 a 5 años, ¿verdad? Y aquí sí hay cefalea, mialgia, hay una tos seca. Lo que producen más el micoplasma y clamidia son obstrucción, producen mucha obstrucción de las vías aéreas. Entonces esto nosotros auscultamos también como con sibilancia a estos pacientes. Este es un cuadro que hace un poco la diferencia de lo que yo le estoy hablando, ¿verdad? Cómo se va a presentar en caso que sea viral, en caso de que sea una neumonía típica bacteriana, o si puede haber una mixta también, puede estar metido las dos cosas también, ¿verdad? Esto es importante. Cuando yo interno una neumonía, interno a todos los menores a 3 meses siempre, eso es siempre. Cuando hay ya una afectación del estado general, obviamente si está séptico el paciente, si está muy polineico, taquipneico, cuando satura menor a 92% con oxígeno ambiental, si ya está deshidratado, recuerden que ese niño también puede vomitar o puede estar deshidratado por la fiebre. Cuando hay rechazo alimentario o vomita, o por ejemplo, ya vino a consultar y yo le di una medicación de manera ambulatoria, pasaron 48, 72 horas, pero ese niño sigue con fiebre, entonces ya es un motivo también de internar. Riesgo social cuando yo sé que los padres no están en condiciones de cuidar a ese niño, ya sea por falta de medios económicos, por falta de la parte cultural, etcétera, etcétera. Y algo muy importante, derrame pleural. El derrame pleural se interna siempre. En pediatría se interna siempre. No es que el derrame pleural, porque es mínimo, yo no le voy a internar. Eso no.
no, no. Estas son placas, ¿verdad? Acá nosotros vemos una neumonía, están viendo cómo está totalmente afectado este lóbulo, ¿verdad? Esta que está acá a la derecha es una clásica presentación de una neumonía por un germen atípico, en donde, por un micoplasma o un clamidia, en donde yo veo un infiltrado difuso bilateral en base, ¿verdad? Parece una forma de lluvia hacia abajo. Fíjense que es hacia abajo y es bilateral, peribronquial, ¿verdad? Bien difuso hacia abajo. Sin embargo, acá se ve bien una condensación, que es una clásica radiografía de una neumonía bacteriana, ¿verdad? Fíjense acá, por ejemplo, tiene 16 meses nomás este. Una bacteriana probablemente. Puedo ver varias radiografías. Estas son las famosas neumonías redondas, ¿verdad? Esta es una neumonía que, como ven, está totalmente borrado el seno costo. Hay ya inclusive un desplazamiento del mediastino hacia el otro lado. Aquí está totalmente ocupado. Esta neumonía generalmente es la que vemos cuando es causada por el estafilococo con vidrio esmerilado o algodonosa, como ven, un poquito diferente a las demás. Fíjense acá el intersticio viene hacia abajo, en base, bilateral, el micoplasma, es muy característico esto, muy característico. Bueno. Esta placa en realidad me gustaría hablar, pero no luego por la neumonía en sí, sino que esta ya es una neumonía que está complicada, ¿verdad? Con un derrame pleural. El derrame pleural es una complicación relativamente frecuente de las neumonías en los niños. Siempre que ustedes vean una radiografía, ¿verdad? Primero ustedes tienen que saber una radiografía normal, ¿verdad? Tienen que saber una radiografía normal para saber lo patológico, ¿verdad? No vayan a buscar en una radiografía a primera vista lo que está mal. ¿Cómo te van a buscar lo que está mal si ni siquiera saben lo que está bien? Entonces vayan a mirar cuántas costillas tengo que ver, el espacio cómo tiene que ver y obviamente me voy a buscar lo normal. Dentro de eso encuentro algo que no está bien, entonces ahí está pasando algo, ¿no? Hagan al revés. Acá, por ejemplo, claramente veo cómo mi seno costofrénico está totalmente ocupado. Yo no veo aquí, ¿verdad? Del lado izquierdo, fíjense. Entonces, esta es una neumonía que probablemente está acompañado de líquido. Este es el protocolo del ministerio. Acá está todo lo que nosotros ya dijimos, ¿verdad? Totalmente la clasificación, el diagnóstico, la definición, criterio de hospitalización, etcétera. Eso van a ver después. Y bueno, ustedes ya saben que las neumonías vemos hasta 3 meses, de 3 meses a 5 meses a 5 años por un germen y mayor a 5 años por otro. Obviamente de acuerdo a la sospecha etiológica yo hago mi tratamiento. Tengo como primera opción y segunda opción. También nosotros después clasificamos a las neumonías en complicadas o no complicadas. Eso no se preocupen, ¿verdad? Yo no les voy a preguntar eso. Pero es interesante que sepan que nosotros, por ejemplo, si tenemos un niño, acá por ejemplo, un niño mayor a 5 años, ¿verdad? Recuerden que yo puedo tener también clamidia o micoplasma. La neumonía no complicada, ¿verdad? Yo puedo tratar con penicilina o ampicilina. Sin embargo, si tengo una neumonía complicada, pero que no está internado en la terapia, puedo tratar con ampicilina más clinda.
Si ya tengo una neumonía grave en este niño mayor a 5 años y que ya requiere una unidad de cuidado intensivo, puedo usar o ceftriaxona o cefotaxima más vancomicina. Entonces, todo va a depender otra vez de la edad y de la gravedad. ¿Verdad? Esto yo no les voy a pedir a ustedes, esto ya es más para los médicos internos, pero es interesante que conozcan cómo nosotros elegimos qué antibiótico vamos a utilizar de acuerdo al probable germen que presenta ese paciente, ¿verdad? Y muy importante, vamos a hablar seguidamente de derrame pleural. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ah, doctora. Si no fuera por el brillo de sus lentes, no la veríamos. Ay, ¿qué? No seas así. Ya es oscuro, estoy en el hospital. Apenas se ve. No, pero lo importante es que estamos hablando. Estoy nomás yo mirando mi celular por si me llamen por mi papá Sí, por nomás, supuesto. porque le dejé ahí Sí. a alguien encargada de que por favor me avisen si es que me necesitan. Eh, ¿Alguna pregunta sobre neumonía? Todo en orden, doctor. Todo muy claro. Ok. Vamos a ir ahora a, no sé dónde se fue mi derrame pleural. Esto vamos a pasar, que es solamente un repaso de lo que era neumonía, los gérmenes más frecuentes de acuerdo al grupo etario, las placas. Bueno, ustedes pueden ver el cursor, mi cursor. Sí, se ve. Sí, bueno, Sí. genial. Bueno, eh, esto, por ejemplo, es una neumonía lobar, ¿verdad? Esta también, esta también. Fíjense la diferencia entre esta placa, ¿verdad? Y esto, ¿vieron? Esta es la clásica neumonía. Cuando ustedes escuchan neumonía atípica en pediatría, estamos hablando de las neumonías probablemente o por micoplasma o por clamidia. ¿Y por qué el pediatra de repente van a escuchar que diga, esta parece una típica por esta placa, por la placa? ¿Y cómo se presenta este paciente? ¿Cuál es la clínica? Y normalmente está con sibilancias, ¿verdad? Porque hay una obstrucción, ¿verdad? Acá fíjense que es muy diferente, ¿verdad? Se ve el bobo diferente cuando es lobar. Doctora, Sí, sí, doctora, se puede decir que en esa imagen es como que el broncograma vuelve el corazón, digamos. sí, sí, es peribronquial, exactamente, es peribronquial, así mismo. Esto ya está. Bueno, ¿y cómo se puede complicar una neumonía? Se puede complicar con un derrame pleural o
se puede abscedar, o sea, una neumonía necrotizante, que es la neumonía grave nada más, ¿verdad? Bueno, esto ustedes ya saben que la pleura tiene dos hojas, que hay un líquido normal entre las hojas, ¿verdad? Porque ese pulmón tiene que expandir, ¿verdad? No puede estar en una caja seca y dura, ¿verdad? Todo, si no, no vamos a poder respirar nosotros, ¿verdad? Pero cuando hay una injuria, ¿verdad? Fíjense, acá hay una inflamación, ya van a saber ustedes, ¿verdad? Que cuando hay un traspase de líquido por la inflamación, etcétera, etcétera, ya es fisiología y fisiopatología, no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero esto es lo que ocurre básicamente con el derrame pleural, ¿verdad? Entonces, en el niño, como en el adulto, también hay un líquido pequeño. Siempre me pregunta cuánto. Es muy difícil decirles cuánto, porque recuerden que pediatría es desde que nace hasta los 18 años. Entonces, en un niño pequeño, ¿verdad? Más o menos la producción es de 0,01 cc por kilo por hora, ¿verdad? Y es muy difícil calcular. A fines prácticos, ¿verdad? En un niño de 5 años para arriba, mayor a 20 ml ya no es normal, a fines prácticos, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un niño de 5 años con una neumonía complicada con derrame y le hago mis pruebas y me informa 70 ml, ya es mucho para ese niño. Si yo tengo un niño de 14 años y me informa 70, probablemente sí es mucho, pero no tan mucho como para un niño de 4 años. Entonces, eso es lo que quiero. Obviamente, eso después ya uno con la práctica y todo eso va viendo y va entendiendo un poquito mejor, ¿sí? Bueno, esto es importante, son datos importantes cuando hablamos de derrame pleural. Es una complicación frecuente, relativamente frecuente. ¿Y por qué ocurre? ¿Por qué puede haber un derrame pleural? ¿Verdad? En realidad, el derrame pleural puede haber por una neumonía con un tratamiento irregular, mala elección del antibiótico. Puede ser un germen multiresistente y yo no le esté cubriendo esa multiresistencia. Entonces son varias las causas del por qué puede haber una neumonía, ¿verdad? Pero de que las hay, un derrame pleural como consecuencia, o sea, como complicación. En todas las neumonías complicadas con derrame, ¿cuál es el germen que más produce derrame pleural? El neumococo. El neumococo, y a esto va seguido el estafilococo, ¿verdad? Pero el neumococo en realidad es lo que más a nosotros nos produce derrame pleural. Ahora, ¿cómo yo puedo diagnosticar un derrame pleural? Primero, por la clínica, justamente cuando ese paciente no está mejorando, ya está tratado, está medicado, 48 horas, 72 horas, no baja la fiebre, sigue la dificultad respiratoria, la sintomatología está empeorando, su estado general, entonces yo tengo que sospechar que se está complicando. ¿Y con qué se complica más frecuentemente? Con un derrame. Primero está la clínica y mi sospecha. ¿Cómo yo eso llevo después? Hago, por supuesto, un control de radiografía y es acá donde yo les digo que ustedes tienen que saber primero lo que es normal para después entender qué es lo que es patológico. Fíjense, por ejemplo, acá, ¿verdad? Acá está el lado derecho, el seno está totalmente normal, ¿verdad? No está borrado. Fíjense, el lado izquierdo está totalmente borrado, velado, ¿verdad? Entonces hay una ocupación, ¿verdad? Del seno. Si le ponemos de costado, sería así. Acá, fíjense cómo ya está totalmente nivelado, ¿verdad? Está totalmente nivelado. Y esto es algo que me gustaría que ustedes vean. Fíjense, acá el seno está normal y acá como chiquitito, muy chiquitito está ocupado. Entonces, si yo
me voy a buscar, por ejemplo, en esta placa, si me voy a buscar lo anormal, probablemente no me voy a dar cuenta. Por eso que les digo, insisto, primero tienen que saber lo que es normal. Entonces yo me voy, busco, miro a este lado, ok, todo bien. Este lado, acá chiquitito está. Esto ya está más ocupado y esto ya está totalmente velado, ¿verdad? Esto ya está total, hay un desplazamiento ya del mediastino, ¿verdad? Esto es algo, fíjense, este despegamiento, miren toda esta línea, fíjense, todo esto se llama despegamiento pleural. Fíjense, todo esto, eso me indica que hay líquido ahí. La ecografía. La ecografía para nosotros es un medio súper importante de diagnóstico y también de seguimiento para los derrames pleurales. Porque no solamente, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? En este caso yo voy a pedir una ecografía y la ecografía me va a decir si hay o no líquido acá. Si hay o no líquido acá y me va a cuantificar. No solamente me dice que hay, sino que me cuantifica la cantidad de líquido que yo tengo. Inclusive, si tengo un buen ecografista, me puede ver ya cuando esta neumonía ya es de varios días y está totalmente tabicado, como ven acá. Una neumonía fea, ¿verdad? Esta línea que veo acá, chiquitita, fíjense, acá el seno está normal, acá ya está borrado y hay esta línea. Esta línea es la línea del despegamiento pleural que a mí me indica que hay que estar iniciando un derrame pleural. Obviamente cuando esto desaparece, vuela cuando el derrame es grande, pero cuando está iniciando, esto se llama despegamiento pleural. Y uno tiene que fijarse bien, o si no va a pasar desapercibido y se van a tragar un derrame pleural. Si yo a este mismo paciente le hago una tomografía, se ve así, obviamente más claro, ¿verdad? Pero es la misma cosa. Fíjense acá, ya está todo tabicado. Este niño ingresó de esta manera, ¿verdad? Con un desplazamiento del mediastino, se hizo una eco y está totalmente tabicado. Ya saben que hay que vacunar. Bueno, ¿cómo yo manejo un derrame pleural? Con radiografía, con ecografía y tomografía en algunos casos. ¿Qué es lo que me interesa? Me viene un paciente con esta placa. Con esta placa que yo ya sé que es un despegamiento pleural. ¿Qué hago con esto? Yo sospecho ahí que hay líquido. Próximo a hacer una ecografía, ¿verdad? Yo ya le hice ya tuve mi sospecha clínica. Le hice la radiografía, vi eso. Y ahora entonces yo le voy a hacer una ecografía a ese mismo paciente. ¿Para qué le hago yo la ecografía? Porque ahí yo voy a saber primero si de verdad hay líquido y voy a saber qué cantidad de líquido tiene. De acuerdo a ese resultado de ecografía, mi próximo procedimiento va a ser una punción pleural. Ustedes ya saben dónde se punza la pleura. ¿Y qué yo puedo tener de esa punción? Puedo tener un líquido purulento o un líquido no purulento. ¿Cómo se llama eso? Exudado, trasudado. Recuerden ustedes. ¿Cuál es la característica de un exudado y cuál es la característica de un trasudado? Cuando yo tengo un exudado, yo tengo el pH menor a 720, yo tengo una LDH mayor a 1000, puedo tener una glucosa muy consumida. Todo esto es sinónimo ¿de qué? Sinónimo de colocación de tubo de drenaje pleural. Entonces, en estos casos yo sí debo de colocar un tubo de drenaje pleural. Esto es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Yo le pulso a ese paciente, ¿verdad? Y si me sale pus, obviamente no, ya sé que es pus. Le voy a poner un tubo. Ahora, si me sale un líquido medio amarillo, turbio,
Yo eso envío a citoquímico y cultivo, porque recuerden que ustedes tienen que cultivar para buscar germen. Envío a citoquímico y cultivo y ahí me va a decir si es un exudado o es un trasudado de acuerdo a la característica química. ¿Cómo yo manejo ese derrame pleural? Si me viene un exudado, ¿verdad? Yo le pongo un tubo de drenaje en 48 horas. Yo controlo con radiografía y ecografía. Ahora, si era muy poca la cantidad, ¿verdad? Si era ponerle un 30 y me vino exudado. En realidad no me gusta decir eso, pero es lo que es la práctica, es lo que hacemos. En realidad cuando te viene exudado casi siempre derrama. Casi siempre derrama. Pero si te viene muy poco, yo puedo expectar, porque recuerden que la punción es diagnóstico y tratamiento, porque es punción, aspiración. Ponerle que te informa, la eco que te informó 30 y la aspiré 20 y bueno, y que supongamos que quedó 10 nomás ya, ¿verdad? Algo así. Entonces, si le dejé, si no le puse un tubo, porque era muy poco, mi control lo hago en 48, 72 horas con una radiografía y una ecografía. Si eso recibo, ¿qué quiere decir? Dejé con 10, pero le hago el control en 2 días y me viene 45 o 50, tubo. Sin dudar le pongo un tubo. Ahora, si mi citoquímico me informó que era un trasudado, ¿verdad? Que era un trasudado, yo dejo, ¿verdad? Punción aspiración, dejo, no necesita tubo. En 48 horas, 72 horas le controlo y aumentó la cantidad, ahí yo tengo que ver, ¿verdad? Vuelvo a punzar y vuelvo a ver la característica de ese líquido, ¿verdad? En algunos casos se pone tubo, pero cuando es exudado siempre hay que poner tubo de drenaje pleural. Raro lo que le venga poca cantidad, la mayoría lo te viene con mucha cantidad, ¿verdad? Sí, así mismo es, Pablo. Exudado siempre es glucosa consumida por las bacterias. Siempre, siempre. Bueno, y esto es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Solamente que está esquematizado. Yo tengo un derrame, yo le punzo. ¿Cómo le punzo? Porque vi la radiografía, después pedí una ecografía. La ecografía me dijo, sí, hay líquido y hay tanta cantidad. Entonces yo ahí decido punzar y me viene un líquido que yo mando a estudiar, ¿verdad? Mando a estudiar. Si viene un líquido purulento, siempre pidan el gram, eso es importante, ¿verdad? Si me viene un exudado, yo le hago un drenaje y obviamente el antibiótico de acuerdo a la edad del paciente. ¿Se recuerdan como el antibiótico? O sea, este ya es una complicación, nomás ya la neumonía. El niño está tratado, ¿verdad? Ya tiene su antibiótico terapia. Si me viene un líquido no purulento, que es un exudado, ¿verdad? Entonces, un trasudado, ahí yo expecto 48 horas y vuelvo a controlar. Cuando yo interno un paciente con derrame pleural, siempre. ¿Y por qué? Y porque lo que estamos diciendo, por más mínimo que sea, eso puede ir derramando en 48, 24, 48 horas. Siempre se tiene que internar, eso es súper importante, súper importante. Ahora, ¿cómo yo controlo? Ahí sí que ya no nos vemos más. Vamos a hablar. ¿Cómo yo sé? Les hago una pregunta. ¿Cómo yo sé que mi tubo de drenaje pleural está funcionando? ¿Cómo sé? El paciente está con una neumonía con derrame con un tubo de drenaje. ¿Cómo yo sé que ese tubo está funcionando? Porque burbujea ahí me olvidé el nombre. Si burbujea, ¿qué significa que burbujee?
Cuando burbujea un tubo de drenaje pleural, ojo que pudo haber hecho ya una fístula. ¿Mm? No tiene que burbujear. Lo que tiene que hacer es oscilar, ¿verdad? Oscilar, Ah, cierto, ¿verdad? de verdad. Sí, tiene que oscilar. Entonces yo cuando tengo un paciente internado, ¿verdad? Pero que me voy y hago, sabe que no voy a prender la luz de mi auto porque acá me van a mirar todo mal porque estoy en el estacionamiento de los hospitales. Me miran todo mal, que es lo que tanto. Ahí. Bueno, igual nomás no nos vemos, no cambia nada, antes que me reten. Bueno, en fin. Entonces, no, pero no van a ver mi mano, algo van a ver ahí. Yo tengo un tubo de drenaje y yo, por ejemplo, les digo, vayan a ver un poco si ese tubo está funcionando. ¿Qué es lo que ustedes van a ir a ver? Si oscila, ¿verdad? ¿Y cómo oscila? Con los movimientos respiratorios. Si yo me voy y no está oscilando, ¿qué es lo primero que hago? Le digo al paciente, a la criatura, tose un poco, ¿verdad? O le hago hablar. A veces con hablar ya, ahora. Tose, no oscila, queda ahí. Habla, no pasa nada. Hace un esfuerzo, no pasa nada. Entonces, ¿qué puede estar pasando si ese tubo, no oscila? ¿Está funcionando sí o no? No oscila. ¿Sí o no, sí o no? No, No, Si ese tubo no drena, ¿funciona? si no drena tampoco, se corta. Se corta Función de tu tubo por el drenaje. Porque va a drenar si hay algo que drenar. Pero si no oscila, sí no está funcionando. Ahora, ¿por qué no oscila un tubo? ¿Está obstruido? ¿Está acodado? ¿O salió de su lugar? Por eso puede no oscilar y no funcionar ese tubo. ¿Qué yo hago si me voy y veo que ese paciente ya le hice ya el esfuerzo de toser y no osciló? ¿Qué yo hago? ¿Qué hago en ese momento? ¿Cómo yo descubro qué es lo que está pasando? ¿Qué hago para saber qué pasó con mi tubo? ¿Por qué no está oscilando? Para saber cuál de todas esas cosas le pasó. ¿Qué hago? Jonathan, no te entiendo. ¿Qué me preguntas? que se le corta mucho la clase, se entrecorta, porque baja la Ah, señal de su internet, claro. parece, pero De mi celular, pues estoy estirando la señal, por eso nomás. parece Matrix. Una radiografía, Mateos. Exactamente. Yo tengo que hacer una radiografía. En la radiografía yo ya voy a ver si ese tubo está acodado o si salió de su lugar. Excelente. O sea, yo no mido si mi tubo funciona o no, si drena por el drenaje. Puede ser que no drene nada porque no hay más nada que drenar, pero sí tiene que oscilar. Eso sí. Ahora, si ya burbujea, ¿verdad? Así como dijo Javier, creo que fue Javier, no sé quién dijo, si ya burbujea es porque probablemente hizo una fístula broncopleural. Ojo, eso ya es diferente. ¿Sí? Cuando yo retiro un tubo de drenaje pleural, y siempre decimos cuando deja de funcionar, ¿y cómo yo voy a saber si dejó o no de funcionar? Y porque cuando yo llego hoy, ¿cómo yo hago el control de mi débito pleural? Yo hago con mi balance hidrosalino, o sea, ¿cómo yo hago el balance? De acuerdo a la gravedad del paciente, el balance yo puedo hacer cada 6 horas, cada 8, cada 12. Nosotros en pediatría, en la mayoría hacemos cada 6 horas. Entonces,
Cada 6 horas yo me voy. A las 6 de la mañana, obviamente la base, ¿verdad? Normalmente está entre 200 y 300 la base de agua. A las 6 de la mañana le dejé 200. Me voy a las 12 de la mañana, 6 horas, y está 350. Entonces drenó 50. De 2 a 6 de la tarde drenó 100. 100. De 6 de la tarde a 12 de la noche no drenó. Ok. De 12 de la noche a 6 de la mañana drenó 100. En total en 24 horas drenó 250. Y así me voy controlando diariamente. Ahora, en 24 horas hoy me drenó 30. Mañana me drenó 20. Pasado 20. El paciente está sin fiebre. El paciente come bien. El paciente tiene buen estado general. Entonces yo ahí tengo que evaluar retirar mi tubo, ¿verdad? Quiere decir que ahí sí la hago una ecografía, una radiografía, miro la diferencia y es ahí cuando yo decido retirar o no el tubo. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué proceso yo hago para retirar un tubo de drenaje? Así 20, no hay más y me voy y le quito y punto y chao, andate a tu casa. ¿Cómo es? ¿Se recuerdan? ¿Cuál es el proceso para retirar un tubo de drenaje pleural? Ya sé que es más de cirugía esto, ¿verdad? Pero igual nomás, da gusto hablar de esto. ¿Alguien? Martín, Mateus, Wesley. ¿Cómo se retira? ¿Cuáles son los pasos que yo hago antes? Ajá. Pero la lidocaína ya cuando estás por retirar, no, no, la verdad que no usamos, es retirar nomás ya, Mateo. Pero ¿cuál es el proceso a seguir? Yo ya decidí que le voy a retirar porque ya decidí que ya no hay nada que drenar. ¿Y cómo yo hago para retirar? ¿Qué hago? Excelente, Cecilia. Decidí y yo hago una radiografía, pinzo, pinzo el tubo, 24 horas, vuelvo a hacer otra radiografía con el tubo pinzado, comparo la radiografía de hoy con la radiografía de pinzamiento de 24 horas. ¿Qué es lo que yo voy a buscar en esa radiografía? Y que no haya vuelto a derramar ese paciente, porque recuerde, tubo pinzado es como que no tiene ningún drenaje. Entonces, si seguía produciéndose derrame líquido pleural, eso iba a verse con la radiografía. Si veo que eso no ocurrió, el paciente no tuvo fiebre, no tuvo dificultad respiratoria, porque no es solamente radiografía, está la clínica también, ¿verdad? No tuvo fiebre, dificultad respiratoria, comió bien, durmió bien, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, retiro, súper bien. Retiro el tubo y ¿qué hago cuando retiro, Cecilia? ¿Te acordás? ¿Cuál es el procedimiento después al retirar un tubo de drenaje? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Le retiré, tapé la herida, le presioné, le puse una gasa, un coplas. ¿Qué hago? Chao, estás de alta, mucho gusto. ¿Qué hago? ¿Qué hago con ese niño? ¿Qué vas a monitorizar, Tamara? Signos vitales, está bien, frecuencia, temperatura. Un ratito, un ratito. Hola, hola. Hola.
Sí, ¿qué tal? Después. Chicos, les dejo porque mi papá va a trasladar al otro lado. ¿Sí? ¿Está bien? Dale, doctora, no hay problema. Gracias, doctora.